Hola chicos, buenos días. Espero que anden bien ustedes y su familia. Hoy les voy a hacer un audio explicativo acerca de los temas que hemos ido viendo. Así no los cargo con tanto trabajo y pueden ir mandándome los que adeudan y ponerse al día. Así que ahora vamos a empezar con la explicación de discurso del yo. ¿Por qué le llamo yo discurso del yo? Porque yo es primera persona y todos los géneros que nosotros estamos tratando, que son 4, diario íntimo, carta privada, memoria y relato de viaje, todos se escriben en primera persona. ¿Cuáles son las características? Aparte de la característica principal de la primera persona, los 4 que atraviesa los 4 géneros representan esta característica. Tenemos la capacidad de cada uno de estos géneros que los diferencia de los otros. Comencemos con diario íntimo. El diario íntimo, ustedes conocen un diario íntimo o habrán visto en una serie o lo habrán escuchado nombrar. Es un texto que una persona escribe para sí misma. Por lo general uno ve que oculta ese texto. ¿Por qué? Porque está lleno de temas privados que solamente le interesan al que escribe y trata de que sean lo más sinceros posible respecto a eso que están escribiendo. Por eso el temor a que otro los lea. Esto se llama expresión de la subjetividad. Expresar la subjetividad es escribir lo que vos sentís, lo que a vos te parece, críticas, evaluaciones acerca de una persona, de un hecho en especial, y por ahí no somos lo suficientemente valientes o no queremos exponerlo ante otro, y es por eso que lo escribimos en un diario íntimo. El tema del diario íntimo es interés únicamente de la persona que lo escribe y no es importante para los otros, o por lo menos no está dentro de lo que la persona que escribe el diario íntimo, cuando le escribe, no está pensando en que otro lo va a leer. Entonces escribe para sí mismo. Hay marcas que remiten al autor, al espacio y al tiempo. Al ser el receptor uno mismo, un lector intruso que quiera leer ese texto, por ahí no lo va a entender porque el que lo escribe solamente sabe las condiciones de escritura en las cuales está escribiendo. Por ejemplo, yo les dije marcas del autor, del espacio y del tiempo. Si tenemos un texto que dice, hoy a las 12, cuando salí, la encontré en la esquina del bar. El que escribe sabe cuándo es ese hoy, si esas 12 es del mediodía de la noche, cuándo salió, de dónde es que salió, la encontré, ese la a quién remite, solamente él lo sabe, en la esquina de un bar. Hay muchos bares en muchas esquinas, entonces esa es la referencia de espacio. Fíjense que tienen referencia de espacio, de tiempo, de persona, de lugar. Entonces es por eso que eso remite o enfatiza la importancia que tiene para el que escribe el texto y que no tome en cuenta que otra persona vaya a leerlo o no. Por último, los diarios íntimos también se han utilizado como documentos históricos. ¿Por qué? Porque son fuentes directas y confiables que los autores hablan de esa época en que vivieron. Como nosotros sabemos, el diario íntimo es el texto en el cual el autor es más sincero respecto de lo que escribe. Los diarios íntimos que se han encontrado en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, o cartas también que se han hallado así, han sido utilizadas como documentos históricos que relatan el perfil de una época determinada. Fin ahí de diario íntimo. Pasemos a la carta privada. La carta privada es sumamente parecida al diario íntimo. Les refiero primero a las similitudes. Primero, está escrito en primera persona, o sea que la vinculación del texto con el autor y la subjetividad que se expresa es muy fuerte. Cuenta hechos cercanos al momento de la escritura. ¿Qué significa hechos cercanos al momento de la escritura? Lo que me pasó ayer lo cuento hoy.
es muy la distancia entre la acción que yo voy a contar y el momento en que la voy a contar, o sea que la voy a escribir, ya sea en el diario íntimo o en la carta, es muy próximo. Después, son documentos que muestran la mentalidad de una época, porque refieren a no solamente a hechos históricos, sino cómo se vivía en esa época histórica de determinada manera. Entonces nosotros podemos hacer un análisis, interpretar cómo es que en esa época actuaban de diferente manera. Después, otra característica, los que no somos receptores resultamos ser lectores intrusos en el momento de la escritura. O sea que el que está escribiendo o para sí mismo en el diario íntimo o para otra persona en la carta privada. Todo aquel que lea eso no está previsto al momento en que el autor escribió ese texto. Y, por último, la diferencia fundamental entre el diario íntimo y la carta privada es que en la carta privada existe un destinatario. Al haber una persona que ya está recepcionando nuestro texto, nosotros nos cuidamos a la hora de escribir y lo que vamos los temas que vamos a poner, el tipo de palabras que vamos a utilizar. Piensen ustedes, cuando están solo ustedes en su casa, no son iguales que cuando hay una persona que los está mirando. Ya la mirada del otro nos cuestiona, nos delimita en ciertos aspectos. Es esto lo que hace que la carta privada tenga una diferencia fundamental con el diario íntimo. Si bien hay muchos elementos que las emparentan, la diferencia fundamental es la presencia de un destinatario. Bien, vamos a ver ahora la diferencia entre la memoria, o qué es una memoria, y el relato de viaje. La memoria básicamente es un texto que se escribe, está escrito por personalidades importantes o que a nosotros nos interese leer. Por ejemplo, hasta Maradona escribió unas memorias, así que imagínense. ¿Qué pasa? Personalidades importantes de la cultura, escritores, presidentes, al final de sus vidas, ya cuando están entrados en años, tienen el impulso de escribir sus memorias. Entonces ahí incluyen anécdotas, críticas, comentarios que son propios del diario íntimo y poblado más que nada de anécdotas que recuerdan hechos que sucedieron hace mucho tiempo atrás. La diferencia con los otros dos géneros es que el destinatario de las memorias es un público, porque es un texto hecho en formato de libro o en soporte de libro que está pensado para ser publicado y para ser vendido. Entonces eso altera mucho el modo de escritura, porque uno cuando escribe para un público ya trata que el tema sea lo suficientemente entretenido para que el público siga leyendo esa anécdota que yo estoy escribiendo, y no importa tanto mi expresión de la subjetividad o el grado de verosimilitud que tenga el texto, porque yo ya estoy queriendo entretener a alguien con mis historias. Esa sería la memoria. Y otra diferencia de las memorias es que la distancia temporal de lo que pasó a cuando se escribe es mucha. Entonces yo les voy a mandar unos textos para que ustedes lean, para que vean la diferencia. Y en las memorias, por ejemplo, empieza con: no recuerdo si tenía 4 o 5 años cuando me sucedió esto. Esas son marcas de distancia temporal que te indican que los hechos sucedieron hace mucho tiempo. Hay mucho espacio entre lo que sucedió y el momento en que el autor se sienta a escribir o a rememorar ese texto. La distancia temporal es la característica fundamental de las memorias. Por último, lo que tenemos son los relatos de viaje. Los relatos de viaje son, que también se llaman cuadernos de bitácora, por ahí lo pueden encontrar así, son textos que relatan el viaje, cuando conocen espacios que no son comunes al autor, entonces tienen el impulso de describir eso que están viendo.
Por ejemplo, imagínense que ustedes viajan a Córdoba. Impresiona el clima de Córdoba, la geografía de Córdoba respecto a lo que nosotros conocemos acá. Nosotros estamos a orilla del río, en un clima húmedo, el agua es como que nos inunda, somos entre ríos, estamos entre agua. Viajamos a las sierras cordobesas y vemos la altura de sus montañas, de sus sierras, vemos el clima seco, árido, polvo. Es totalmente diferente. Entonces, esas impresiones, por ejemplo, se relatan en los relatos de viajes. ¿De dónde vienen los relatos de viajes? Los primeros antecedentes son los cronistas de India, como si yo les dijera Hernán Cortés, Ulrico Smith, el Inca Garcilaso de la Vega. ¿Qué pasaba? El Colón, Cristóbal Colón, es el primer referente de los relatos de viajes, que cuando llegaron a América se vieron sorprendidos ante la diferencia geográfica respecto de lo que era Europa. Los impresionó tanto que necesitaban relatarlo, no solamente por una necesidad personal de describir lo que estaban viendo, sino que también lo utilizaban como testimonio que luego debían presentar ante los reyes para contar lo que habían visto y de toda la diferencia que ellos notaban respecto a su geografía coterránea. Entonces escribían o los cuadernos de bitácora o los relatos de viaje. Estos presentan impresiones de un espacio que son totalmente ajeno y desconocido a lo que a ellos les pasa. ¿Cuál es la similitud respecto a los géneros que estamos viendo? Primero, están escritos en primera persona. Después, tiene un grado de subjetividad menor, el grado de subjetividad porque tratan de ser lo más descriptivos posible, pero tiene un grado de subjetividad. Y la diferencia fundamental son, uno, los temas. El tema que se trata es totalmente diferente porque se trata de las impresiones acerca de una geografía. Y el destinatario también está destinado a un público lector, a un grupo de gente que va a leer eso. Entonces, también difiere de lo que es el diario íntimo y la carta privada, pero sí se acerca a las memorias en cuanto al relato de viaje. Bueno, chicos, espero que esta explicación les haya sido útil. Cualquier cosa saben que me pueden preguntar a través del Messenger. Las próximas actividades que les voy a dar son sobre relato de viaje y memoria, porque ya vimos sobre carta privada y sobre diario íntimo, y espero que esto les sirva y que me envíen las actividades que todavía les faltan completar. Saludos y buena semana.